Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, cordial saludo de bienvenida en esta noche nuevamente, encontrándonos nuevamente hoy en esta semana, en la semana que prospera, que parece que da buenos eh, aires a este elemento, este proceso que estamos viviendo. Parece que ya se están reactivando nuevamente algunos elementos, actividades para trabajo, esperando que alguno de esos pueda ser de beneficio para cada uno de nuestros hermanos, los que están todavía pendientes por integrarse nuevamente a estas actividades, esperando todo en las manos de Dios, su voluntad y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Nuevamente reiterándoles a todos ustedes, cordial bienvenida, un saludo muy especial para iniciar esta semana, martes de devocionales, y en el cual nos gozamos, disfrutamos todo el tiempo para poder aprender un poco más de lo que el Señor quiere anunciarnos, lo que el Señor quiere mostrarnos en el día a día. Bueno, hermanos y amigos, quiero hoy empezar recapitulando algunas cosas que hemos estado trabajando en el libro de Génesis. Hoy estaremos hablando de Génesis capítulo 14, versículos 1 al 16. Y para poder entrar en parte del contexto de lo que hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos leyendo, estudiando capítulos 13, especialmente el día jueves y viernes, donde estábamos hablando algo esencial que nos mostraba o que nos ha dejado este capítulo 13, es que en nuestra mente ha quedado como ya plasmado, guardado esos elementos de los cuales Dios ha querido eh, mostrarnos, y que Él se place en hacerlo para que nuestra vida sea una vida ya más acorde, una vida dirigida hacia lo que es esa relación permanente con Él. Entonces hemos visto esos beneficios, esos propósitos de Dios en la vida del ser humano, y obviamente esa relación permanente entre Dios y el ser humano. Como primera medida, pues hemos visto cómo Dios busca de una manera, por decirlo así, desesperada, aunque no se desespera, Él tiene toda la paciencia, pero podríamos verlo así, ¿no? Como esa forma de que Dios quiere que nosotros permanezcamos siempre al lado de Él, que no nos vayamos. Por lo tanto, Él busca una serie de elementos, herramientas para poder alcanzarnos, para poder llenar nuestra vida. Tanto así que el hombre, el ser humano, ha sido tan rebelde, tan egocentrista, siempre dando la espalda a Dios, pero que Dios busca una serie de herramientas y estrategias para alcanzarlo, no solamente a través de esas teofanías que él acostumbraba a hacer. En este caso ya hemos podido ver que obviamente se le apareció a Adán en el Edén, se le apareció a Noé también, y ahora se le aparece a Abraham. Esas teofanías pues obviamente son apariciones de Dios que se revela al hombre. También ha utilizado, más adelante que lo ojalá podamos estudiarlo, a los profetas. Ha utilizado la palabra, el texto, la Biblia, para poder acercarse al ser humano, y de estas otras maneras ha utilizado también una serie de nombres a los cuales se le atribuyen ciertos elementos, ciertas, a, no sabré cómo explicarlo, ciertas virtudes de Dios para poder acercársele. Entonces, en cualquiera de ellas el hombre, el ser humano puede acercarse a uno de esos nombres, encontrar todas esas virtudes de Dios, pero saber, en definitiva, que en medio de tantos nombres solo va a encontrar a un solo Dios. Entonces, ese es el sentir de Dios, querer siempre estar con nosotros, todo hasta la eternidad, constantemente nos va a invitar, nos va a motivar y nos va a guiar para que nosotros siempre estemos cogidos de la mano de Él, no nos soltemos y no nos desviemos del camino. Es la intención de Dios, unidos con Él para siempre. Él nos sostendrá
en toda la necesidad. Veíamos también cómo estaba enfatizando el capítulo 13 acerca de lo que es mantener la relación. Habíamos visto esos beneficios de vivir en la casa de Dios, vivir constantemente con Él, lo que Él nos podría dar cada tiempo, que nos va a sostener, nos va a mantener, nos va a llevar por todo, como decía el Salmo 23, por pastos delicados, pero que ahora esa relación nos invitaba a nosotros de poder mantenerla, poderla cuidar, para que nueva relación que tenemos ahora con Dios se vea efectiva, se vea de una manera clara y que podamos nosotros al ir cuidándola, poder evidenciar esas nuevas acciones que Dios coloca en la vida del ser humano. Entonces, parte de mantener esas relaciones nos invitaba a que debíamos tener tiempo aparte con Dios, tener un límite específico entre nuestras actividades seculares y ese tiempo de intimidad con el Señor, a compartir también todas estas necesidades, dichas, gozos que nos suelen pasar en el día a día, compartirlas con Él, obviamente mostrando la humildad que Él siempre a través de su Hijo Jesucristo ha mostrado a la humanidad, que nosotros también podamos mostrarla a todos nuestros hermanos, amigos, a todas aquellas personas que nos rodean. Y obviamente siendo agradecidos con todo lo que el Señor dispone para nosotros. Ese es como en resumen lo que capítulo 13 nos ha venido hablando y que parece que vamos a encontrar algo diferente en el capítulo 14. Génesis capítulo 14 del 1 al 16, para que ustedes lo vayan buscando en sus Biblias, dice de la siguiente manera. Génesis 14, 1, 16. Aconteció que en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. Aquí ya nos empieza a ubicar el sitio geográfico donde está sucediendo todas estas cosas. Nos dice que están en el valle de Sidim, que es el mar Salado, y este mar Salado es el mar Muerto. Ya los que tienen el contexto, tienen la imagen del mapa, entonces pueden ubicar que es como en el centro del mapa, Palestina a un lado, el mar Muerto. En la parte de arriba, en la parte norte, encontramos este mar, se me fue ahora el nombre del mar que encontramos, a ver si me acuerdo un poquito. Abajo, en la parte de abajo encontramos el mar Rojo y el mar de Galilea, gracias, el mar de Galilea lo encontramos en la parte de arriba y entonces encontramos en el centro el mar Muerto. Aquí es donde nos está mostrando la ubicación de esta escena, lo que está sucediendo. Está allí, se está revelando esta situación. Parece que se están revelando ciertos reyes por la situación que está pasando. En el año, perdón, versículo 3, y todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y el 13º se rebelaron. Había una rebelión entonces allí. Y en el año 14 vino Kedorlaomer a los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Han, a los emitas en Sabé, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Ya aquí con estos 6 versículos podemos ver cómo la perversidad de estos hombres estaban arrasando totalmente todo lo que estaban encontrando a su paso. Y volvieron y vinieron
a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar, también a este pueblo de los amorreos, y ya empezamos como a ubicarnos en el contexto de la descendencia. ¿Recuerdan parte de la descendencia de Noé? Estaba Sem, Can y Jafet, y esa descendencia de Can, ese hijo que recibió la maldición por parte de su padre, aquí ya encontramos uno de los pueblos. Entonces encontramos al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es el de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Ya se encontraron entonces dos ejércitos poderosos grandes, y entonces confrontaron, hicieron la cita allí donde ya acabamos de explicar, en el Mar Muerto, en el valle de Sidín, para poder generar una guerra ahí, confrontarse para no dejarse ganar el uno del otro. Verso 9 dice, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anfarrel, Amrafel, rey de Sinar, y Anrioc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda riqueza de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ya entonces vemos aquí algo interesante. ¿Recuerdan cuando Abraham le dio esa libertad a su sobrino Lot para que escogiera tierras, y él escogió irse hacia ese lado de Jerusalén, donde habían tierras fértiles? Pues Lot, al empezar ese camino hacia esas tierras donde encontraba esa fertilidad y todo eso, no tuvo la misma capacidad que tuvo Abraham. Abraham, a pesar de que se encontraba en un valle como más desértico, menos frondoso, entonces tenía esa capacidad como de poder discernir qué hacer, tener esa habilidad de tomar decisiones más efectivas, y por lo tanto entonces las decisiones que toma Lot no son las más adecuadas. Se dirige hasta estas tierras de Sodoma y Gomorra, donde estas tierras, como también el capítulo 13 nos lo había dicho, estaba llena de maldad, los hombres eran perversos, y obviamente todas estas decisiones iban a contaminar a Lot, y no solamente le iban a contaminar, le iban a permear todo lo que era toda su familia, sino que también iba a recibir parte de consecuencias de lo que ahora estos hombres y reyes estaban a punto de hacer. Vino, versículo 13, entonces dice, y vino uno de los que se escaparon, y se lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche de él, y sus siervos les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Aquí ya nos muestra cómo fue ese camino que tenía Abraham, de ahí en adelante con sus siervos caminando, buscando a su sobrino, y empieza ese recorrido desde el Mar Muerto, el camino hacia Damasco, y es un camino muy largo, muy complicado, pero él empieza a buscar a su sobrino, armó su propio ejército. Versículo 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres de la demás gente. Entonces ya vemos cómo estos reyes que empezaron a generar guerra, también no solamente que arrasaban, se llevaban todo lo que tenían,
joyas, bienes, ganado, y se llevaban también a la gente que había allí y los esclavizaban. Entonces los utilizaban para esclavizarlos, para someterlos, y todo esto es lo que estamos viendo. A partir de estos 16 versículos, hoy encontramos un gran contraste con lo que el resumen que acabamos de hacer de ese capítulo 13 que nos mostraba beneficios para poder vivir en familia, para poder tener una relación más confiable, más firme con el Señor. Obviamente que no es solamente Dios y el hombre, Dios y yo, sino que esa relación Dios-hombre tiene que verse reflejada en el horizonte, en el prójimo, esa relación permanente. Esos beneficios que teníamos o que tenemos actualmente, relaciones que nos está mostrando y cómo mantenerlas, cómo poder perfeccionar esas relaciones. Esto contrasta totalmente con lo que estábamos hablando, porque ahora aparece una guerra. Y esa aparece aquí en el texto bíblico la primer guerra que se muestra en la narración de las escrituras. Posiblemente habían otras guerras, pero no fueron mencionadas. Hasta ahora esta es la primera que aparece mencionada por el autor, por Moisés, quien nos dice que hubo guerra. Y esa guerra obviamente estaba relacionada con Abraham y su sobrino, lo que le estaba sucediendo, y Lot, por esas decisiones equivocadas que tomó, entonces le llevan a tener esta serie de consecuencias. El capítulo entonces nos muestra ese contraste de cómo buscábamos tener esas relaciones perfectas, tener relaciones agradables, y es como cuando nosotros hacemos muchas cosas y Dios parece enfocado en eso, ¿no? En darnos siempre la pauta y mostrarnos las normas, las normas de conducta. Hace muchos años teníamos las normas de Carreño y nos estipulaban específicamente cómo debíamos sentarnos en la mesa, cómo comer, cómo coger un cubierto, cómo hacer tantas cosas, y posiblemente eso nos llenaba de mucho conocimiento, pero a la hora de sentarnos a la mesa creo que no servían de muchas cosas, hacíamos un desastre. Es lo mismo que cuando estamos, aquellos que han estudiado, que han ido a las escuelas de conducción, hemos recibido cualquier información, no solamente teórica, práctica, para poder no solamente conducir un vehículo, sino para poder desplazarnos en medio de la ciudad, en medio de todas las normas, todas las señales que tenemos para poder conducirnos y tener una relación muy armoniosa con todos los que están alrededor nuestro. Pero muchas veces, a veces vamos a esos sitios o en esos parques donde alquilan los carros denominados cars, y allí le damos rienda suelta a nuestro deleite, a nuestras pasiones, nos sentimos gozosos, y allí entonces entregamos todo lo que tenemos a ese gozo. Y cuando nos damos cuenta, entonces no respetamos la velocidad, estrellamos a otros compañeros que están también compartiendo con nosotros, eh, excedemos el límite de velocidad, nos volvemos locos totalmente, inclusive hasta por el micrófono empiezan allá a hablar el carro 58 que está cometiendo las infracciones que no deben ser, y nos llevan a entender lo mismo que estaban viviendo estos señores, combatiendo, buscando guerra, queriendo engrandecerse, pero olvidando totalmente todos estos beneficios y garantías de las buenas relaciones. Aparentemente nos pasa lo mismo a nosotros, en medio de dificultades, en medio de esta crisis que podemos tener, nos olvidamos de mantener esas buenas relaciones, de estar continuamente cuidando esas relaciones, nos olvidamos y a veces nos encerramos en nosotros mismos, y posiblemente entonces empezamos a vivir una vida como nos parecería a nosotros, así como le pasó a Abraham, tomando esas decisiones como me parece que es lo mejor, creo que es lo más acorde, y me voy de lo en la parte contraria a lo que posiblemente Dios estaría diciendo. Versículos 11 y 12 dice: y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones se fueron. Tomaron también a Lot, hijo hermano de Abraham,
que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se puede manifestar o cómo se manifiesta el poder de Dios? A través de estos 16 versículos, especialmente pues vamos a tomar algunos en particular. ¿Cómo se puede o cómo se manifiesta ese poder de Dios? Tal vez no lo veamos de manera directa, de manera literal, sino que Él nos va a utilizar para que nosotros saquemos a flote esas destrezas que tenemos para mostrar ese poder y esa grandeza de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 12, vemos entonces cómo la guerra ha venido afectando a muchísima gente. Afecta a las personas cercanas, a las personas que no están tan cercanas, de una u otra forma afectan la vida del ser humano. Tanto que hoy en día estamos viviendo esta crisis de pandemia, lo que estamos pasando, y no somos nosotros los que generamos esta pandemia. No, nosotros no la hicimos. Nosotros no la creamos. La crearon otros hermanos al otro lado del mundo, pero esa enfermedad empezó a recorrer tanto que nos ha venido afectando cuando nosotros ni siquiera la creamos, nosotros ni siquiera la probamos, pero ahí nos está afectando. Nos afecta obviamente en la salud, nos afecta socialmente en nuestras relaciones, porque ya no nos podemos estrechar en un abrazo, no podemos saludarnos ni siquiera de mano, toca ahora así como de golpecito para podernos saludar. Nos afecta psicológicamente porque el estar encerrados, el estar en la cuarentena, empieza a mostrar en nuestra mente, en nuestro cansancio, ese deseo de estar haciendo otras cosas, genera depresión, en otras personas genera amargura y obviamente en lo económico también se está manifestando. Eso es lo más evidente que tenemos en nuestra sociedad colombiana, cómo la economía se ha venido afectando. Empezamos a hablar de que ya habían algunos sectores económicos que estaban abriendo, pero pues que todavía hasta ahora están empezando a caminar, están empezando a funcionar y ya hay muchas familias que están siendo afectadas en esa parte social económica. Entonces vemos ahora cómo Sodoma y Gomorra, estas ciudades, estos pueblos, también tenían esa particularidad. Ellos estaban ahí como quietos, como que en medio de su perversidad, en medio de lo que hacían de maldad, parece que estaban ahí quietos. Pero de un momento a otro se levantan otros reyes del este que vienen arrasando con todos los pueblos a su paso y se encuentran con Sodoma y Gomorra. O unos pueblos como Sodoma y Gomorra que ya habíamos anunciado posiblemente más atrás habían estado en guerra, en combate, pero estos pueblos estaban preparados, tenían ejércitos formados, muchos hombres entrenados para el combate, para la batalla, obviamente tenían armas para poder enfrentar cualquier arremetida del enemigo o frente a sus pueblos y no dejarse llevar o ganar la guerra. Como entonces decimos estas ciudades, Sodoma y Gomorra estaban preparadas y tenían, pero parece que eso no surtió efecto, porque vinieron todos estos reyes del este, arrasaron con todo, se llevaron todo lo que tenían, joyas, y ahí donde empieza lo particular. Y entre esos bienes y entre todas esas joyas estaba Lot, que fue llevado en cautiverio. Nuestro Dios entonces empieza a manifestarse allí, no por el poder, como decíamos, literal, sino porque Él quiere ayudarnos. Él siempre manifiesta su poder en ayudarnos, en mostrarnos muchas cosas y tal vez Él podría ayudarnos de tal manera que nosotros no tengamos que hacer nada, absolutamente nada. Si nosotros obviamente creemos, confiamos en el Señor, nosotros podríamos estar de brazos cruzados y decir, el Señor va a hacer muchas cosas, va a hacer milagros extraordinarios, yo me voy a quedar quieto porque confío en Él y porque Él va a hacer. Posiblemente Él lo puede hacer, Él lo va a hacer.
Pero ese no es el propósito, porque si Dios hace todas las cosas por nosotros, nos vamos a convertir en hijos de Dios, pero hijos inútiles, que no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Y el propósito de Dios, obviamente, que es quedarse con nosotros todo el tiempo, pero Él quiere prepararnos. Como padres, nosotros también queremos preparar a nuestros hijos, enseñarles, adiestrarlos para poder enfrentar, y como lo está mostrando aquí el texto, no solamente enfrentarse en guerra, en conflicto, en batalla, porque vamos a tener conflictos, vamos a tener tribulación, vamos a tener aflicción, y Dios quiere prepararnos para todas esas cosas. Ahí es donde se muestra ese poder, esa gracia de Dios, esa gloria de Dios por enseñarnos y capacitarnos para que nosotros como hijos de Él podamos lograr muchas cosas grandes. Y ese también es el anhelo de nosotros como padres, que nuestros hijos adquieran esas herramientas y obviamente puedan adquirir muchas cosas grandes a través de todo su desarrollo en la vida. Entonces, Dios lo que desea es mostrar todo ese poder. Versículo 14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Qué nos dice? Que el Señor nos quiere obviamente mostrar ese poder, esa gloria que tiene Él a través de la vida de Abraham, y que quiere mostrar, desarrollar en nosotros esas destrezas y esas capacidades, habilidades que nosotros tenemos. Posiblemente Abraham se hubiera quedado cuando llega la noticia, a decir, su sobrino está retenido, se lo llevaron los reyes y lo tienen como esclavo, y Abraham se hubiera quedado así de brazos cruzados, esperando que Dios le hubiera dicho algo. Quizás también por el atenuante que ya habíamos visto en el 13, cuando tomó decisiones un poco aceleradas, le tocó devolverse otra vez a la tierra donde Dios lo había llevado, a hacer otra vez un holocausto para poder agradecerle a Dios, reconocer que él solo no podía, que él había embarrado y que solo dependía de Dios. Posiblemente Abraham se hubiera quedado ahí quieto, esperando esa voz de Dios para ver qué es lo que tocaba hacer. Pero entre esos mensajes también, entonces, lo que hace y muestra ese amor de Abraham es tener la capacidad de decir: yo puedo, yo soy, con el equipo que tengo, con la gente que tengo, con toda esa familia que tengo, puedo ir a hacer frente, pero confiando totalmente en el Señor. Mire la familia de Abraham. Dice que reunió a 318 hombres de la familia de su casa. Ahí estamos hablando, lógicamente, de todo lo que son hombres, porque ya adicional a ellos tenemos que contar a las mujeres, a los niños, a los ancianos. O sea que la casa de Abraham no era nada pequeñita, era bastante grande la casa de Abraham. Y si ya nos dimos cuenta qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra, cómo todas estas ciudades arrasaron con ellas y estaban preparadas, tenían ejército para hacerlo, ahora Abraham se iba a enfrentar con 318 hombres que no eran soldados y que no estaban preparados para la guerra. ¿Sí? Como no estaban preparados para la guerra, entonces lo que estos hombres eran, simplemente eran criados que estaban trabajando en las labores del campo, del cultivo, pero que también confiaban directamente. Eran hombres del común y del corriente que se manifestaban en la familia de Abraham. Ahora lo que vamos a ver es cómo se muestra ese poder a través de todo esto. Ganar la guerra. ¿Ganar la guerra era fácil o difícil? Para Abraham, totalmente difícil. Si nos comparamos o comparamos a Abraham con la gente de Sodoma, Gomorra, o tal vez con los reyes del este,
podemos encontrar que ganar la guerra es fácil cuando se tiene cantidad de gente, cuando hay muchos hombres que están preparados, que están diseñados o han sido enseñados para poder pelear, tenían armamento, pues la guerra tendría que ser fácil de ganar. Pero en el caso de Abraham, 318 hombres sin conocimiento alguno, esto sí que era algo sobrenatural. Y ahí es donde empezamos a ver ese poder y esa deidad de Dios. Cómo Él empieza a manifestarse a través de estos hombres y las estrategias también que le daba Dios en la capacidad de Abraham para poder llegar a todos estos ejércitos y a estos reyes. 5 reyes que obviamente tenían gran cantidad de hombres, elementos para poder hacerle frente, y Abraham con 318 solo iba a llegar. ¿Con cuánta herramienta cuentas tú esta noche para poderle hacerle frente al enemigo, a la maldad, al pecado? Solo cuentas quizás con una, y la más importante es Dios, Jesucristo. Él es la única persona, el único ser con el cual nosotros podemos contar y sentirnos realmente respaldados de todo lo que nosotros hacemos. Versículos 15 y 16 dicen: cayó sobre ellos la noche y él y sus siervos les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Entonces vemos ahora cómo Abraham hace algo milagroso, algo diferente, que nos muestra o evidencia esa grandeza o ese poder de Dios a través de la vida de Abraham, de todo ese pequeño ejército que conformó. Y lo que nos invita aquí es que como creyentes, como cristianos, lo que debemos hacer es confiar plenamente en Dios. Ya Abraham empezó a sincronizar, empezó a entender realmente que confiando en Dios podía hacer muchas cosas. Al inicio vimos que él creyó, que no tuvo problemas en obedecer, pero empezó como a irse en el lado equivocado. Ahora ya empiezan a encajar todas las cosas y él entiende que nada puede hacer si no es con Dios. Si nosotros, humanamente, empezamos una guerra, peleamos con nuestras propias fuerzas, posiblemente vamos a tener dos opciones. La primera es que nos derroten, que nos acaben totalmente, nos humillen y tal vez nos sometan a las cosas que ellos proponen de ahora en adelante. La segunda es que nosotros podamos vencer al enemigo, que salgamos victoriosos de esa batalla. Y ahí nos denominaríamos nosotros como vencedores. Pero hay algo importante que radica aquí, es que cuando nosotros peleamos con Cristo realmente en nuestra vida, con Dios en nuestra alrededor, camine con nosotros y peleamos la batalla, pues Dios es el que está peleando realmente con nosotros. Y de ese lado, siempre que peleemos de esa manera, siempre que le estemos haciendo frente, no solamente estamos hablando de guerras, sino de aquellos inconvenientes, de todos esos problemas que se nos presentan. Si lo hacemos con Dios, obviamente vamos a ser llamados más que vencedores. Romanos 8:37 nos dice eso. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios, Jesucristo, que nos amó primeramente, que mostró todo ese valor del amor hacia nosotros, entonces se une a nosotros. ¿Para qué? Para pelear por nosotros todas estas elementos, todas estas situaciones que vivimos. Él las está peleando por nosotros, pero también implica que nosotros empecemos a generar en nuestro ser todas estas destrezas y habilidades para poder buscar. Hace
días también hablábamos de que nosotros no nos podemos quedar callados con alguno de los problemas. Si tenemos amigos, si tenemos familia en las cuales confiamos, podemos mm, tranquilamente eh, dialogar con ellos, decirle, me está pasando esto y esto, porque en nuestra propia individualidad nos vamos a encerrar en un solo problema y a lo cual no le vamos a encontrar solución. Siempre vamos a mirar, no, esta es la opción, pero no me sirve, yo no tengo más opciones. Cuando contamos, cuando disponemos de una buena familia, de amigos que son leales a uno, entonces vamos a encontrar una serie de soluciones y muchas puertas que se nos van a abrir. Y es así como Cristo se presenta ante nosotros, mostrándonos una serie de alternativas y soluciones a todos los problemas. Y ahí es donde nos damos cuenta que nuestros problemas resultan ser muy pequeños o que no tenían esa consistencia que nosotros pensábamos darle. Mira, no importa cuánto nos ofrezcan por cambiar la relación que nosotros tenemos con Dios. No importa cuánto nos lo ofrezcan. Lo que importa realmente es que debemos confiar en Dios, confiar plenamente en lo que Él hace por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que el poder de Dios siempre te va a respaldar. Él va a estar siempre contigo en todo momento, en toda eh, dificultad. Él siempre va a estar ahí. Él es el que va a estar al frente de la batalla, no nosotros. Aparentemente parece que nosotros estuviéramos poniendo el pecho, pero es Dios. Cuando estamos con Dios, Él es el que pone el pecho para que nosotros podamos salir libres, poder ser más que vencedores. Mire, la única oportunidad que tenía David de derrotar a Goliat era en el nombre de Dios. Y así es como él fue a enfrentar a Goliat. Primera de Samuel 17:45 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Quién lo provocó? Pues Goliat provocó estas rebeliones y ahora David estaba plenamente confiado en que estaba respaldado por Dios, y con esas mismas palabras, esa certeza que daba David a Goliat, decirle, tú vienes aquí con espada, con jabalina, con todo ese armamento. De esa misma manera se presentó Abraham ante el resto de estos reyes para hacerle frente. Ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Nosotros también tenemos el mismo armamento? ¿Podemos presentarnos hoy en día ante nuestros diferentes conflictos y problemas y decir, si tú vienes con estas enfermedades, con estas incoherencias, con todos estos argumentos de mentira y egoísmo, pues yo vengo con Jehová mi Dios, yo vengo con Dios, que Él es el que me respalda en todo momento, con Él no tengo pierde, con Él soy más que vencedor. Gedeón tampoco necesitaba de muchos hombres, solo necesitaba del respaldo de Dios. Por lo tanto, en esta noche te puedo decir que no luches con tus propias fuerzas. No lo hagas. No luches con tus propias fuerzas. Lucha con las fuerzas de Jesucristo. Esas fuerzas de Jesucristo, porque Él va a pelear por ti. Entonces, no necesitamos estar solos. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos entregarle hoy todas esas cargas, decirle, Señor, yo te entrego todas estas necesidades y tú pelea por mí. Pelea, sal y pelea por mí. Porque Él es el que gana la guerra y ya con Él tenemos la guerra ganada totalmente. Solamente aprende a descansar en el Señor y Él te dará la paz que tanto necesitas en medio de las tormentas. Señor, en esta noche, Padre amado, queremos agradecerte a ti nuevamente por este tiempo especial que tú das, porque nos permites estrecharnos a través de la distancia, Señor, y poder elevar una voz de, de gratitud hacia ti, Señor. Queremos en esta noche, con problemas de salud, Señor,
Y queremos dejarlos hoy en tus manos, Padre Santo, porque tú eres el único que puedes unirte a ellos, Señor. Que ellos también comprendan que eres tú esa persona con la cual ellos van a pelear en esta noche, pelear de aquí en adelante, esas batallas de salud, Señor, esos inconvenientes que se le han venido presentando, solo tú puedes hacerle frente, Señor. Te los queremos dejar hoy en tus manos, al igual que con todos nuestros hermanos, conocidos, amigos, que quizás están pasando esas dificultades, también, por favor, Señor, hazte presente allí, golpea la puerta de su corazón, Señor, y que ellos también permitan que tú puedas entrar y que confíen en ti, Señor, para pelear esos momentos difíciles, esos momentos de dificultad económica, dificultad psicológica, Señor, dificultad en los trabajos. Tú estarás respaldando en todo momento, Señor, y solo tú puedes hacerlo, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres Jehová Jireh. Con toda esta cantidad de nombres, Señor, tú respaldas al ser humano. Tú solo le das ese amor incondicional, Señor, y solo en ti creemos y en ti confiamos, Señor. En esta noche y de aquí en adelante, Señor, seguiremos confiando en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta noche. Amén y amén. Gracias a todos nuestros hermanos nuevamente por compartir con nosotros un día más de devocional. Recordarles que nos vemos mañana nuevamente a partir de las 7 si Dios lo permite para conectarnos y conocer algo más de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga inmensamente y nos vemos mañana.